cardíaca, que se caracteriza por tener uno o dos núcleos centrales, son fibras más bien cortas, y que está unida por estos discos intercalares, también llamadas bandas escaleriformes, que tiene estas uniones que son los dermosomas, las uniones tipo gap, la fascia adherens, en esta banda escaleriforme. ¿Ya? Pero hay diferencia con respecto a la configuración de la contractibilidad de esta célula, porque el túbulo T lo vamos a encontrar en otro lado. El túbulo T rodea los discos Z, en este caso. Está en el disco Z, en el músculo cardíaco. Y en el músculo esquelético no estaba en el disco Z. Estaba entre la banda A y la banda I, pero en el cardíaco no. Esa es la diferencia, la principal diferencia. El otro es prácticamente lo mismo. Hay otra diferencia, por ejemplo, esto. Los túbulos con un diámetro de 100 nanómetros, o sea, túbulos el doble, un poquito más, 2.5 dice ahí, de mayor diámetro en comparación a la fibra muscular esquelética. Entonces acá hay también un diámetro mucho mayor que facilita el estímulo eléctrico. Túbulos con diámetro de 100 nanómetros. En cambio en el esquelético solamente 40 nanómetros. Fíjense acá, entonces, ¿qué estaría marcando estas flechas? ¿Qué son esas líneas que están marcando ahí? En la prueba práctica, ¿qué nombre colocarían a estas flechas? Discos intercalares, bandas escaleriformes. Ya vayan memorizando, aprendiendo. Así llegan a la casa a fermentar mejor, porque traten de aprender acá, de concentrarse acá y llegan a la casa. No, yo sé que no llegan a fermentar, pero fíjense que acá, lo que les dije delante, uno o dos núcleos, esta célula. Acá hay una coloración especial, un tricrómico, Van Gilson, ¿sí? Entonces la unión de dos células están los discos intercalares. Los discos intercalares, claro. Y eso posee tres medios de unión, que serían la fase adherens, la dermosoma y los nexos. Perfecto. Ahí, ese es el resumen. No me enredo. Ahí está. Fíjense acá entonces que encontramos la misma musculatura cardíaca, hay capilares sanguíneos que tienen una continuidad completita, no hay poros, no hay fenestraciones. Por lo tanto, estos capilares los llamamos capilares continuos. ¿Ya? Pero estos capilares continuos se derivan de una arteria que podría ser una coronaria, pero esta coronaria irriga sectores particulares del corazón. De tal manera que si se obstruye una coronaria, como esta coronaria irriga una zona específica del corazón, si se obstruye esa zona cardíaca queda sin irrigación, por lo tanto eso lo conocemos nosotros como un infarto. Ese sería el infarto, porque no hay otro suplemento vascular que nutra, que oxigene esa zona. No es como lo que pasa con la musculatura esquelética, que recibe vasos sanguíneos de un montón de capilares, de un montón de otros vasos adyacentes. Esto que está aquí, esta hilera, por ejemplo, corresponde a una hilera de glóbulos rojos. Y cuando dentro de un vaso sanguíneo cabe en su diámetro solamente una célula, es un capilar, que es la unidad más pequeña de los vasos sanguíneos, en donde se produce el intercambio de nutrientes, intercambio de desechos metabólicos de la célula, intercambio de CO2 por oxígeno, ¿ya? Etc. Hay un vaso sanguíneo con su glóbulo rojo, teñido de este color anaranjado, acidófilo. El colágeno teñido acá de azul con una inscripción especial, fanguiso. Y fíjense acá, un corte transversal de cada una de estas células musculares cardíacas, y el núcleo generalmente ocupa una posición central en el tejido cardíaco de estas células musculares cardíacas, que posee uno o dos núcleos, no más. ¿Cómo está configurado entonces el corazón? Si lo estudiamos desde el interior, desde el lumen, está bañado en sangre en su parte interna, ¿ya? Encontramos el endo, que significa interior, interno, ¿ya? Por eso llamamos algo endocrino, que la hormona queda en el interior del mismo cuerpo y entra al interior de un vaso sanguíneo. Acá lo llamamos el endocardio, que estaría envuelto por un epitelio simple plano, que va a estar en contacto con la sangre. ¿Cómo llamamos ese epitelio simple plano que parte de un vaso sanguíneo?
como este, ¿ya? Que está en contacto con la sangre. Endotelio, ¿cierto? El endotelio, epitelio simple plano. Debajo de este endotelio va a haber entonces un subendotelio que es conectivo laxo. Entonces el endocardio va a estar envuelto por endotelio más tejido conectivo laxo, llamado, que acá no aparece el nombre, subendotelio. Todo esto va a ser el endocardio, epitelio simple plano más este tejido conectivo laxo. Después de eso, del endocardio, viene el subendocardio. Sub significa debajo de, por lo tanto debajo del endocardio. Y en este subendocardio principalmente vamos a ver fibras de conducción eléctrica, que van a tener propiedades, que va a ser una mezcla entre un axón nervioso y va a ser una mezcla también con célula muscular estriada. Por lo tanto, esta va a ser una célula globosa que corresponde a las fibras de Purkinje, que lleva el estímulo eléctrico en esta zona del corazón. Entonces el estímulo eléctrico va por la zona más interna del corazón, por el subendocardio. Va a tener actina y va a tener miocina, pero no tanta actina y tanta miocina como si lo tiene el miocardio. El miocardio, el tejido muscular estriado cardíaco, y este tejido muscular estriado cardíaco va a tener mucha actina y mucha miocina. En cambio, el subendocardio con esta fibra Purkinje va a tener poco. ¿Por qué? Porque su función no es la contracción, sino que enviar el estímulo eléctrico para la contracción. Ahí está la fibra muscular cardíaca, que se ve estriada. Y nuevamente, vamos a repetir, para los que no entendieron. Endocardio formado por endotelio y tejido conectivo denso. Eso depende, porque si el ventrículo va a ser denso, si va a ser atrio aurícula va a ser laxo. Pero entonces es endocardio, la primera capa, la más interna. Después es subendocardio, donde van las fibras de Purkinje, que son fibras de conducción eléctrica. Entonces van a ir en este interior, por dentro, muy cerquita del pegado al endocardio. Pero en la capa gruesa del corazón, todo esto que es carne, musculatura estriada cardíaca, va a ser entonces el miocardio, sabiendo que mio significa músculo, miocardio. Y el epi, sabiendo que epi es lo que envuelve, siempre epi lo que está sobre. Acuérdense de eso, epi sobre. Entonces el epicardio va a ser mesotelio, que también es un epitelio plano, como el endocardio. Es un epitelio simple plano, más tejido conectivo laxo. Este epicardio se puede desprender. Ustedes lo toman y sacan esa membrana. El ventrículo tiene músculo pectinado. ¿Ya? Eso significa que es laxo. Pectinado. Es un término nuevo para mí. En anatomía, el profesor decía que en Colombia dice que el ventrículo es músculo pectinado. Pectinado. Interesante. Interesante. No sé de qué libro lo habrá sacado. Ya. Pero fíjense acá, ¿cuál de los dos sería el ventrículo izquierdo? ¿El que vemos la foto hacia la derecha o el que vemos la foto hacia la izquierda? ¿Cuál ventrículo es el más poderoso? ¿El izquierdo o el derecho? El izquierdo, porque él lleva la sangre a circulación mayor. Hacia la aorta, ¿cierto? Entonces, ¿qué ventrículo se conecta con la aorta? El izquierdo. El izquierdo. Vean ahí. Entonces, fíjense que acá el corazón va a enviar en el humano 60 ml de sangre por segundo. En una sola pulsación cardíaca. Si eso lo calculamos a 6 segundos, estamos liberando 360 ml en 6 segundos. Y en el minuto, ¿cuánto estamos liberando? 3.6 litros en un minuto. Esa es la sangre entonces que tiene que expulsar el corazón hacia un gran vaso, que va a ser la aorta. Este vaso es una arteria elástica que va a recibir durante la sístole esta cantidad de sangre, 60 ml, va a tener una gran energía cinética acá, y durante la diástole, durante la relajación del corazón, esa energía cinética se va a comprimir por la fibra elástica de la aorta y va a expulsar esta sangre hacia las arterias musculares. Y las arterias musculares van a hacer lo mismo,
hasta las arteriolas. Y la arteriola va a ser lo mismo hasta los capilares. ¿Captan? Solamente por una contracción muscular y de la fibra elástica desde la aorta en adelante, hacia la arteria muscular, arteriola y capilar. Después ya va a venir esto por retorno, ¿cierto? Tuvimos la clase de vaso sanguíneo, ¿no? Todavía no. Después va a venir por retorno a través de las venas. Capilar se transforma en vénula, después la vénula en una vena de pequeño calibre, mediano calibre, gran calibre, lo que han visto ustedes en la anatomía, como las cavas. Entonces las de His, ¿dónde va a estar? Profesor, disculpe, en la foto anterior, entonces, ¿cuál era la derecha nuestra? ¿Es el izquierdo? Ese va a ser el ventrículo izquierdo. Claro, porque el poder que tiene que tener, incluso en los deportistas, el ventrículo izquierdo es mucho más fuerte. Se produce una hipertrofia del músculo del ventrículo izquierdo para mantener la frecuencia cardíaca, pero expulsando no solamente 60 ml, 70 ml, 80 ml, a gran potencia. Entonces el deportista no aumenta su frecuencia cardíaca, sino que aumenta la potencia del corazón. Él mantiene una frecuencia cardíaca similar al no deportista. No aumenta su pulsación cardíaca significativamente, pero la potencia con la que expulsa la sangre es mucho más fuerte, mucho más grande. Incluso se podrían producir una hipertrofia y una hiperplasia a nivel cardíaco. Entonces, ¿dónde encontramos las de His? En la musculatura. ¿Dónde encontramos las de His? ¿Por dónde se conduce el estímulo eléctrico? Del nodo sino auricular al atrio ventricular, que lo estamos viendo acá. ¿Por dónde corre la fibra de Purkinje? Eso ya lo dije. No lo notaron, ¿ven? No lo notaron. Las fibras de Purkinje van en el endocardio, subendocardio, miocardio, epicardio, subendocardio. Entonces estas fibras de Purkinje van a tener células musculares también que no son de contracción. Estas fibras de Purkinje también van a tener células de conducción eléctrica, ¿ya? Que van a ser más bien globosas, que van en el subendocardio. De esta manera entonces van a estudiar en fisiología las ondas, las distintas en un electrocardiograma, la frecuencia cardíaca. Hay otras diferencias. ¿Qué pasa acá? Esto es importante, esta frase que sale acá. Debido a que el retículo sarcoplásmico es relativamente escaso, para conseguir una contracción enérgica, se dispone de fuentes adicionales de calcio. Todo esto que está acá, anatomosado, es el retículo endoplasmático liso, también llamado retículo sarcoplásmico. Pero acá el calcio no solamente está dentro de este tubo, sino que también está por fuera, pegado a la membrana de este retículo. Entonces, como está pegado también por fuera, gracias a este estímulo eléctrico, se va a liberar ese calcio que está no solamente adentro, sino que afuera. Se libera hacia el citoplasma. ¿Para impactar qué cosa? ¿Para unirse a qué? ¿A qué se unirá este calcio? ¿A qué se une el calcio? A la troponina C. A la troponina C. Para liberar el sitio activo de la actina y según la cabeza de la medicina. Correcto. Correcto. Muy bien. Repítale más fuerte para que escuche su compañero. Lo describió muy bien. Que la troponina es una molécula que tiene tres partes. Sitio activo. Y el calcio se une a la troponina C, que es la central, para que ésta cambie su ángulo y liberar el sitio activo de la actina para que la cabeza de la miosina pueda unirse a ella y a través de la liberación de ATP se transforma en ADP y se busca la construcción muscular. Lo que estudiamos delante cuando se infectaba la cabeza globular de la miosina. ¿Ya? Y por eso es importante entonces que el corazón no solamente tenga reservas de calcio dentro del retículo sarcoplasmático, sino que afuera. De tal manera que se libera tanto lo que está dentro, lo que está pegado a la membrana del retículo sarcoplásmico, se libera ese calcio para describir lo que muy bien dijo su compañero, la unión de este calcio a la troponina C, para que se libere, ¿cierto?, el sitio activo de la actina F. ¿Ya?
De esta manera la miosina se ancla en ese sitio activo para producir el arrastre de la actina, porque la que se va a movilizar es la actina. La miosina va a ser el gancho solamente. ¿Pero para qué? Para que la actina se desplace. ¿Se acuerdan que la banda I era la que se desplazaba y la que se cortaba? La banda I es actina. Bueno, la lámina externa de la membrana del retículo sarcoplasmático tiene carga negativa. Entonces eso es muy bueno porque la carga negativa que le da los fosfolípidos, los fosfatos de la membrana plasmática, de la membrana de este retículo, va a tener afinidad a cargas positivas. Cargas positivas que tiene el calcio más 2. Por lo tanto se va a unir a la carga negativa que tiene esta membrana del retículo sarcoplásmico. De tal manera que va a estar pegadito ahí, esa membranita, y se va a liberar como fuente adicional de calcio. Porque el corazón no se puede quedar sin calcio. Es una falla. Los niveles de calcio siempre tienen que estar en torno a los 10 miligramos por decilitro de sangre. Si no, se activa la célula del hueso para romper este hueso y liberar calcio. ¿Cuál es la célula? Osteoclasto. Gracias al estímulo de una hormona que se llama paratormona, que viene de una glándula llamada paratiroides. Y esta paratiroides está anclada en la tiroides. Estamos repasando también lo que vamos a ver más adelante en sistema endocrino. Estamos repasando lo que ya estudiamos del sistema glandular. Y van a ir bien preparaditos para fisiología. La mitocondria, más desarrollada que en el músculo esquelético. Noten lo que se llama, lo que significa ME, porque después van a ver que no van a tener idea de qué significa ME. Más desarrollada que el músculo esquelético. Mitocondria gigante, porque necesitamos gran cantidad de ATP. ¿Para qué servía el ATP? Para la contracción. Para la contracción. Muy larga, a veces se extienden a lo largo de varias sarcómeras. Eso es extremadamente largo. También se acumulan donde no hay miofilamento. Esto es bajo la membrana celular y los extremos de los núcleos. Los extremos de los núcleos en general son lugares donde va a haber un buen espacio para tener varios organelos en estos puntos. Los polos de los núcleos, ahí vamos a encontrar muchos mitocondrias, lisosoma. Casi la mitad del volumen de la célula muscular cardíaca está ocupada por mitocondrias. Por lo tanto, hay un alto consumo energético. Por lo tanto, acá, si se necesita energía, vamos a tener que tener un elemento, aparte de la mitocondria. ¿Cuál va a ser el combustible de esta mitocondria para que tenga ATP? Eso lo están viendo en bioquímica probablemente. ¿Cuál es el combustible de la mitocondria? El piruvato. Simple Krebs, ¿lo han estudiado? Lo van a estudiar probablemente. Tienen bioquímica, ¿cierto? Van a ver el piruvato, que lo van a obtener de varias fuentes. La fuente principal de ácido pirúvico es la glucosa. Con ácido láctico. Ácido láctico en menor cantidad, pero principalmente glucosa. Esa glicólisis anaeróbica no es tan usada en el corazón, porque el corazón requiere de energía inmediata a través de la glucosa. El corazón no tiene el tiempo suficiente para adaptarse al ácido láctico, porque queda sin glucosa y sin riego sanguíneo, sin oxígeno, se infarta. No es como el músculo esquelético, que tiene el tiempo suficiente para ir de una transición desde que me consumo la glucosa, después empiezo a consumir la grasa. Después de la grasa, ¿qué consumo? Proteína. ¿Qué pasa si se consume en una anoréxica la proteína del corazón? Falla cardíaca, queda con arritmia. Y eso no se mejora nunca más. Entonces esa es la implicancia de la anorexia, de la bulimia, ¿cierto? Que falla, que la mujer, por cada 10 mujeres hay uno anoréxico. Entonces tenemos también que primero se consume la glucosa, que estaba almacenada en el hígado como glucógeno, ¿cierto? Y en el músculo también como glucógeno. Pero después la grasa y finalmente las proteínas. ¿A cuánto tiempo ya empieza a consumirse grasa? ¿Cuánto tiempo tengo que hacer ejercicio para consumir grasa? Para quemar grasa. 30 minutos mínimo.
30 minutos como mínimo. ¿Ah? Si hago 25 minutos, me va a dar un hambre siniestra porque voy a estar con hipoglicemia nomás. Y voy a tener el efecto contrario. Entonces no sirve nada hacer 25 minutos en la mañana cuando despierto, 25 minutos en la noche. Solamente me tonifica, pero no me quema grasa. La grasa está ahí. Porque lo único que quemé fue glucosa. Entonces voy a tener musculatura tonificada, pero arriba una linda ponchera. ¿Ah? Porque es grasa. A los 30 minutos empiezo a quemar recién grasa. Todo mal, todo mal. ¿Todo vale? Tejido muscular entonces liso. Y ya el último tema siniestro de este que nos toca hoy día. 20 nanómetros, 20 micrómetros en su longitud los vasos sanguíneos, 200 en el intestino, 500 en el útero, algo les comenté de nada. 500, medio milímetro en un útero grávido. Diámetro en su zona nuclear, el diámetro mayor va a ser donde está el núcleo, porque son células más bien ausadas, que termina en punta en lo extremo, y su diámetro mayor va a ser 5 o 7 micrómetros, lo mismo que tiene de diámetro un capilar sanguíneo. Va a tener todos los organelos que tienen todas las células, forma de uso, inervación por el sistema nervioso autónomo. Ustedes no piensan en mover el intestino, se mueve solo, de manera autónoma, sistema nervioso autónomo. Por neuronas que están en el plexo de Auerbach, plexo de Meissner, vamos a ver más adelante. Pero hay neuronas inervando a nivel local el intestino, tráquea y órganos tubulares. Si observamos, por ejemplo, esta arteria, y yo sé que es una arteria porque tiene esta fibra elástica que está contrayendo este vaso sanguíneo como si fuera un acordeón, que contrae. Vemos un epitelio que da la impresión que va a caer en el lumen. Aquí tendría que haber sangre. Entonces, aquí vamos a encontrar estas fibras musculares lisas. Y se llaman lisas porque no tienen sarcómero. Entonces aquí encontramos, formando la pared media de esta arteria, estas fibras musculares lisas. Nuevamente, acá, ahí hay sangre en esta arteria, ahí hay endotelio, que es un epitelio simple plano. Esta es la forma de una célula muscular lisa, diámetro mayor en el centro del núcleo, 5 a 7 micrómetros. ¿Cuánto mide en promedio? 20, ¿cierto? En el intestino 200 y en el útero grávido 500. Y estamos viendo que esta musculatura lisa puede estar como célula aislada en la cápsula de algunos órganos, como el vaso, la albuginia testicular, cápsulas del hígado, por ejemplo. Células que pueden estar aisladas, muscular lisa. Formando túnicas, formando capas completas, que va a estar, por ejemplo, en órganos tubulares, intestino, sea delgado, sea grueso, esófago también, va a formar capas, túnicas, ¿ya? O pequeños músculos lisos, por ejemplo, el músculo erector del pelo, ¿ya? Un músculo completito, pero son pequeñas células que se van a conglomerar para formar un músculo entero. Aquí vemos un montón, cientos de células musculares lisas que va a estar envuelta por fibras reticulares, colágeno tipo 3. Y eso lo llamamos endomisio. Aquí hay una célula muscular, ahí está su núcleo, entonces esta célula tiene su núcleo central y único. Aquí en un corte longitudinal, acá se ve la célula, el núcleo a lo largo, pero acá en un corte transversal se ve el núcleo a través. Pero si el corte no pasa por el núcleo, da la impresión como que si esta célula no tuviera núcleo, pero solamente porque pasó por un extremo de la célula. En cambio acá pasó por el centro de esta célula. Acá hay túnicas, una túnica, acá hay otra, túnica o capa muscular lisa. Tubo digestivo, vaso sanguíneo, bronquiolo, conducto deferente, urétere, general órganos tubulares, no estas capas. Vaso sanguíneo, nuevamente una arteria. Entonces sé que es una arteria porque se ve esta forma festoneada con estos núcleos que da la impresión que fueran a caer hacia el lumen por la compresión que hay de la fibra elástica en esta arteria, cosa que no ocurre en las venas. En las venas no hay esta contracción tan potente.
porque tiene menos musculatura y porque tiene menos fibra elástica. Eso no ocurre en las venas, solamente en la arteria, en nuestra disposición, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, en la próxima clase. Acá hay fibra elástica, pero aquí están las células musculares lisas. Cada una de estas se está marcando el núcleo con hematoxilina. La hematoxilina entonces tiene ácidos. Fotografía electrónica de transmisión, el núcleo, esta musculatura lisa, que aquí lo estamos viendo. Pero estas células que tienen esta forma ausada con su núcleo central, unida también por desmosoma, uniones tipo nexus, formando el endomisio, acá vamos a ver desmosoma, nexus, vamos a encontrar que tenemos las placas de anclaje y los cuerpos densos. Estos cuerpos densos van por debajo de la membrana plasmática y van a ser los puntos de unión de la actina y de la miosina. Pero acá no tenemos sarcómero en esta célula. Si tuviéramos sarcómero sería musculatura estriada. Aquí no hay sarcómero. Pero sí tenemos actina y sí tenemos miosina. Y en estos puntos se anclan, en estos cuerpos densos, esta actina y esta miosina. Pero también tenemos las placas de unión. Estas placas de unión están debajo de la membrana plasmática y actúan muy parecido, similar a lo que son los desmosomas. Están debajo de la membrana plasmática y van a unir estas dos células. Células que van a estar separadas por aproximadamente 20 nanómetros de distancia. Y estos 20 nanómetros que separan una célula muscular lisa con respecto a la otra, ¿por qué va a estar rellenado? Por fibra reticular, colágeno tipo 3, endomisio. Esos 20 nanómetros entonces van a ser de endomisio, que van a ver también en ese endomisio desmosoma, uniones tipo nexus, uniones GAP, que es lo mismo. Fíjense entonces cómo se contrae esto. La contracción sostenida, hay ATP que se va a hidrolizar y se va a formar de manera lenta, pero la célula se va a contraer, aquí está en estado relajado, contraído, gracias a estos puntos, a estos cuerpos densos. Entonces la célula se contrae. Y en el interior, en el esqueleto interno de esta célula, van a estar anclados la actina y la miosina. ¿Ya? Estos son los cuerpos densos, la placa de inserción. Y acá, actina, miosina, en celeste la actina, en rojo la miosina, y va a producir este acercamiento de esta placa de inserción. Un acercamiento para poder obtener esto que observamos como célula contraída. Y acá es lo mismo, esto es mucha fisiología, porque aquí estamos viendo la violina, y aquí actúan también como receptores de estimulación eléctrica y acetilcolinérgica. Pero esto es lo mismo. Ya para acá enredar mucho más de lo que ya está. Así que lo vamos a dejar hasta acá. Solamente unas cuantas palabras, esto yo no lo voy a preguntar, pero les va a servir en fisiología, con respecto a la regeneración. Ya les dije que el músculo esquelético es el que mejor se regenera, el que mejor se recupera, gracias a que tiene unas células que son las células satélites. Incluso si hacemos deporte, esas células satélites se transforman en células musculares, por hiperplasia y hipertrofia. No hay ningún problema. La musculatura lisa tiene una regeneración no tan buena, pero también se regenera. Si hay una cirugía, si hay, por ejemplo, una cesárea, se corta el útero. Después con la oxitocina que viene se va a contraer este útero, los puntos se van a retraer y va a haber una regeneración bastante eficiente de este útero. Pero el músculo cardíaco no. El músculo cardíaco, como les dije delante, si sufre una trombosis, un coágulo en su interior, o se produce un ateroma que obstruya la circulación sanguínea, esas zonas se infartan. ¿Qué hacen los médicos? Si uno se siente, por ejemplo, con el brazo izquierdo, la pierna izquierda, y empieza a sentir un cansancio, ¿ya?, siniestro, que se empieza a paralizar este brazo izquierdo, generalmente ese síntoma el clásico de un infartado, ¿ya?, tiene que llegar en menos de una hora a urgencia. ¿Para qué? Para descomprimir esa arteria que está colapsada, esa arteria coronaria. ¿Y cómo la descomprimen los médicos? Envían a nivel inguinal o a nivel carotidio, envían un balón, llega a la zona de obstrucción y lo inflan. De tal manera que cuando se infla,
colocan un resorte en el interior de esta arteria coronaria y de esta manera podemos, se saca después ese balón que está inflado con la paroscopía y mediante imagenología se deja el resorte, el stent, que va a abrir esa zona colapsada y vamos a tener el antes y el después, una zona de oclusión acá donde no está llegando irrigación sanguínea en un sector bastante grande del corazón. ¿Se fijan? Toda esa zona, no hay vaso sanguíneo, pero acá se coloca el stent, el resorte, y rápidamente comienza a fluir la sangre y el individuo que estaba con unas cuantas células muertas, hasta ahí no llegó. Y se evita un colapso generalizado de esa zona del corazón que podría producir la muerte, con un edema generalizado cardíaco. Muy bien, estamos listos. ¿Alguna pregunta? Tenemos 30 segundos para preguntas. Se pueden dar a la fuga, nos encontramos la próxima semana. Vayan a subir su glicemia, que ya debe estar muy baja.